Aquellos que crean que esto de los influencers y creadores de tendencias es algo nuevo, están bien equivocados. Y en el pasado hubo personas que creaban las modas, que eran amigos íntimos de la élite mundial, que llevaban a la cúspide a artistas y a compositores. Estas personas hacían derrames de tinta en los periódicos por sus acciones, a falta de redes sociales. Les quiero hablar de una mujer a la que hoy en día llamaríamos una socialité. Les quiero hablar de la princesa Paulina von Metternich. Metternich es un apellido de gran renombre e importancia en la historia de Austria. Pero para eso tenemos que hacer un poco de historia. A la caída de Napoleón fue en Viena que se reunieron los vencedores para organizar un nuevo orden mundial, o más bien reconstruir el antiguo. Es lo que la historia conoce como el Congreso de Viena. El objetivo de este congreso fue confirmar la legitimidad de los reyes que habían sido depuestos o cambiados por otros durante la época napoleónica y restablecer en sus antiguas fronteras las naciones del viejo continente. Para la época, el primer ministro del emperador austriaco era Clemens von Metternich. Fue él el artífice de este importante congreso. Antes de este congreso, también fue él el encargado de organizar la Santa Alianza, unión de casi todos los países de Europa en su lucha contra Napoleón. Pues bien, con el paso del tiempo nació en Hungría su nieta Paulina, medio austriaca, medio húngara. Los contemporáneos decían que era más fea que un mono y más fascinante que una sirena. Ella misma decía de sí misma que no era fea, que era peor. Su innegable fealdad la supo compensar con un espíritu abierto, con un carácter afable y amistoso, aunque fuerte, con una gran facilidad para moverse en los más altos círculos y con una singular inteligencia. Ella se casó con su tío materno. Como pasaba su vida entre Viena y París, tuvo la posibilidad de asistir al primer baile oficial de los emperadores de Francia en el Palacio de las Tullerías. Todas las señoras iban cargadamente vestidas, con grandes adornos en sus enormes vestidos de crinolinas y luciendo pesadas y carísimas joyas. Ella se presentó con un sencillo vestido blanco, solo adornado con margaritas y sin joyas. Huelga decir que fue el centro de todas las miradas, y la emperatriz María Eugenia de inmediato le dio conversación para sacarle el nombre del modisto de tan hermoso vestido. Ese fue el comienzo de una gran amistad entre las dos mujeres. A la caída del Segundo Imperio, fue ella la que ayudó a María Eugenia a huir a Londres y logró sacar su riquísima colección de joyas por vía diplomática. Paulina también fue amiga de grandes escritores y compositores de su época. Fue la presidenta honoraria de la Orquesta Filarmónica de Viena y la impulsora de la presentación de no pocas óperas. Fue ella la que decidió que ya había durado bastante la moda de las hermosas pero incómodas crinolinas para imponer hacia 1880 vestidos más ajustados y menos voluminosos. El otro personaje de nuestra historia de hoy es una noble rusa originaria de la antigua Besarabia, lo que hoy en día es Moldavia, y vivía en Viena porque se había casado con un conde austriaco de apellido
Keilmantsek. Su nombre era Anastasia, o Anastasia, como se dice en ruso. Podemos imaginar que entre Anastasia y Polina existía una vieja rivalidad, pero todo explotó en el pequeño principado de Liechtenstein, y más precisamente en su capital, Vaduz. Se iba a celebrar en esta ciudad una exposición musical y teatral de Viena, y las damas se enfrentaron de palabra por un nimio detalle de esta exposición, es decir, el arreglo floral que debía adornar el evento. Como las dos eran de muy fuerte personalidad, cada una quería imponer su criterio. La rusa era bastante más joven que la austriaca, pero ambas desbordaban de energía. La pelea fue subiendo de tono, y como su estatuto no les permitía tirarse al piso para alarse de las greñas como harían otras, consideraron que la forma más elegante de zanjar la disputa era con sangre. Aquí quiero hacer una parte para decirles que tampoco deben creer que eso de la emancipación de la mujer es algo nuevo. Ya en aquella época comenzaban estos movimientos, y ya no se consideraba de buen tono que un caballero tuviera que exponerse a una malherida o incluso a la muerte en un duelo para defender a una dama. Pues bien, dentro del mejor marco de la emancipación femenina, estas dos mujeres fueron al campo de honor a lavar con sangre el diferendo. Entre las personas que allí asistieron se encontraba una baronesa polaca que había recibido clases de medicina. Era doctora. La polaca consideró que con tanta ropa que llevaban las damas, si con la punta del estoque se introducía dentro de la carne de una de ellas un pedazo de tela sucia, esto podría generar rápidamente en una infección. De ahí a pasar la idea que era mejor que las dos contendientes, la princesa y la condesa, se desnudaran de la cintura para arriba para evitar peligros de infección. Fueron alejados todos los testigos masculinos para que no pudieran contemplar las carnes de las nobles mujeres, y de inmediato comenzó el duelo. En el tercer round, si bien la princesa Polina recibió un pequeño golpe en la nariz, la condesa Anastasia sufrió una herida en un brazo de donde fluyó la sangre. Debo precisar que este duelo se llevó a cabo en el más estricto respeto del código de duelo utilizado por los caballeros. Al darse por terminado el duelo, las madrinas rogaron a las duelistas darse un beso y un abrazo como símbolo de reconciliación. A los pocos días circulaba en todo el mundo la historia de las dos mujeres nobles que se habían batido el duelo, y de forma aún más singular, topless. Los periódicos de las principales ciudades del mundo se hicieron eco de este duelo. No sé si fue el orgullo o el hazmerreír de los contemporáneos. Lo cierto es que este duelo, que tuvo lugar en el año 1892, pasó a la historia con el nombre de Duelo de las Flores. Polina murió a la muy avanzada edad de 91 años, y todavía se habla del escabroso evento de la condesa rusa y la princesa austriaca que se batieron en duelo con los pechos al aire. Así termino mi emisión del día de hoy, muy agradecido por el tiempo que me han dedicado. Díganselo a sus amigos, suscríbanse si aún no lo han hecho. Y como siempre les digo, hasta la próxima.